Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, el creador del universo, se ha comunicado con el hombre. Alhamdulillah. Desde el principio, Allah nunca nos abandonó. Fue todo un plan divino de Allah. Nosotros estamos en este mundo por un plan. Este es un plan del Creador, y cuando uno trata de acercarse a Dios, este plan se entiende más. Hay muchas cosas que nunca vamos a entender, porque no vamos a entenderlas. Hay cosas que no vamos a poder entender porque van más allá, ¿no? O sea, uno nunca va a saber, nunca va a poder entender Allah, ¿no? Pero Él nos comprende a nosotros perfectamente, y eso debiese de ser suficiente. Lo que sabemos de Allah son muchísimas cosas, pero siempre nosotros como humanos que estamos limitados. Allah no tiene límite, Allah no tiene principio ni fin. Hoy titulé este video porque he venido hablando con ustedes un poco ya llevo creo que 5 o 6 videos, 6 pláticas para quien inshallah quiera escucharlos. Y pues les estuve enseñando, hablando un poquito, unos datos básicos biográficos de mi vida y cómo conocí el Islam. Y titulé este video pues que la búsqueda continúa, ¿no? Y es así. O sea, uno trata de ir aprendiendo. O sea, la salvación en el buscar complacer a Allah, y parte de esta búsqueda es conocer a Allah, es contemplar, es estudiar, ¿no? Quiero decir algo muy claramente. La escolaridad que teníamos antes era mejor. ¿Y por qué se ha empobrecido nuestra escolaridad hoy? Por la condición de los musulmanes. Los musulmanes están, en términos generales, ya somos tantos, somos más de 1.800 millones de musulmanes, de acuerdo a algunos cálculos, 1.800, llegando ya a los 2.000 millones de musulmanes, 2.000 millones. Lamentablemente la gran mayoría de los musulmanes no nos hemos esforzado en conocer la religión. Entonces nos tiene que estar educando la gente que ha estudiado el Islam, los graduados de las universidades, y aún el problema desde el inicio, la currícula de las universidades ya es como que a cierto nivel, aunque hay unas que no, ¿verdad? La Universidad de Medina pues tiene un nivel interesante, pero los graduados o la gente que estudia el Islam no necesariamente tienen que atravesar por el sistema moderno, que yo no estoy muy de acuerdo con el sistema educativo de la modernidad. Me encanta el sistema de antes. Los musulmanes realmente antes se formaba una escolaridad y no intervenía tanto el gobierno, aunque lo hizo, ¿verdad? En muchos casos, como con las nizamías. Podemos luego hablar de estos temas. He hablado de estos temas, ¿no? O sea, los musulmanes son los primeros en poner una universidad, una institución religiosa, y fueron los gobiernos, pero y tenían una finalidad, ¿no? Pero el musulmán, los escolares buscaban resolver problemas y se metían a profundidad. Pero hoy, como estamos en niveles demasiado básicos, entonces vemos que nuestros escolares están hablando de temas muy repetitivos, muy básicos, salvo en círculos muy específicos, pero
sigue siendo bastante básico y es culpa nuestra porque no nos adentramos bien. O sea, Allah dice en el Corán, "Udkhulu silma kafa", entren al Islam completamente, íntegramente, ¿no? Y muchos nos quedamos en la puerta, muchos nos quedamos en la puerta del Islam. Y no hablo solamente de los que se convierten al Islam, sino los musulmanes en general, gente que lleva muchas generaciones. Porque en algún punto, pues todos son conversos, ¿no? Esta es una conversión, ¿no? O sea, la gente acepta el Islam. Eso es parte de creer, aceptar las creencias. No, el Islam no corre en la sangre. Tu cerebro lo acepta. Abres tu corazón. Buscas la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha instruido, no solamente a los musulmanes, instruyó a las naciones y a las gentes antes que nosotros, y recibían revelación, muchos de ellos, o profetas recordaban, por ejemplo, Daniel, o unos profetas no mayores señalizaban que siguieran la gente lo que decía Moisés, por ejemplo, ¿no? O sea, había profetas que recibían mensaje, revelación, y posteriormente, por ejemplo, el rey David también recibió algo de revelación, ¿no? Recibió los salmos, pero se instruía también en la ley que recibió Moisés. Y así es. Nosotros, alhamdulillah, reconocemos que hubo revelaciones previas y el Corán retoma todo esto. Nosotros, cuando entramos al Islam, aprendemos algo muy básico y es el inicio de nuestro proceso de islamización, nuestro proceso del Islam, y es la oración, ¿no? O sea, hacemos el testimonio, creemos, o sea, de que creemos en Allah, creemos en la revelación y que Mohammed recibió la revelación y en los profetas, y declaramos nuestra fe de que sí creemos, y luego empezamos a orar, ¿no? O sea, empezamos a hacer obviamente súplicas a Allah, que ya las hacíamos antes de la conversión, obviamente, porque eso nos llevó. La mayoría de la gente pues ya hace súplicas y es lo que lo lleva al Islam, la gran mayoría de la gente. Y continúas comunicándote con Allah, ¿no? Pero Allah prescribió una forma de hacer una oración específica a determinadas horas. Pues todo musulmán empieza su trayectoria como musulmán haciendo oraciones y específicas, ¿no? A horas determinadas. Y lo que siempre repetimos es un capítulo del Corán, el primer capítulo del Corán, que se llama la apertura. Y ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, decimos alhamdulillahi rabbil alamin, decimos alabado sea el Señor del mundo, de todos los mundos, de todo lo que existe. Ar-Rahman y Ar-Rahim, el clemente, el misericordioso. Maliki Yawmiddin, el soberano del día del juicio, que nos va a juzgar. Luego nos dirigimos directamente a Allah, decimos Ihdinas siratal mustaqim, guíanos por el sendero recto. O sea, ya somos musulmanes, ¿ok? Y aún así todos los días pedimos a Allah guía hacia el sendero recto. Pedimos a Allah, Ihdinas siratal mustaqim, guíanos por el sendero recto. Porque hay muchas cuestiones en esta vida que requieren de nuestra capacidad intelectual, de conocer, de buscar. Entonces pedimos la guía de Allah, que nos guíe
¿no? Que nos guíe cuando tengamos tentaciones, que nos guíe cuando tengamos dudas, que nos guíe cuando tenemos que tomar decisiones, que nos guíe, que nos vaya llevando al camino. Decimos, Ehdinas sirat al-mustaqim, guíanos en el sirat al-mustaqim, el camino recto, directo con Allah. ¿Cuál es ese camino? Allah en el mismo capítulo, en la misma oración, decimos, sirat al-ladina an'amta alayhim. Sirat, el camino de aquellos a quienes has favorecido, aquellos que recibieron ni'ma, aquellos que recibieron bendiciones. غير المغضوب عليهم, y no el camino de aquellos quienes han merecido tu ira, quienes no fueron encaminados y que son unos desgraciados. Wala dolin, y no de aquellos quienes se extraviaron. ¿Ok? El amín. Entonces, entendemos, todo musulmán desde un principio, que buscamos un camino recto, un camino correcto, que no queremos ser de aquellos quienes merecieron su ira, ni queremos ser de aquellos quienes se extraviaron. Ahora, cuando vemos el Corán, entendemos claramente cuál es el camino, porque Allah nos dirige al camino constantemente. El camino, el contenido del Corán es realmente la historia de todos los profetas. O sea, Dios en el Corán, Allah, nos enseña desde el principio, nos va enseñando el camino de los profetas, el camino de aquellos quienes desobedecieron a los profetas. Por ejemplo, leemos sobre Noé, sabemos cómo Noé siguió y buscó y recibió revelación y guía de Allah, y luego empezó a instruir al pueblo, pero muchos, la gran mayoría inclusive, se burlaban de él, y Allah los destruyó, los inundó, se ahogaron, ¿no? Y los que tuvieron la fortuna de subir al barco, ¿no? Vemos a Abraham, la historia de Abraham, ¿no? La historia de Abraham es fantástica, es maravillosa, explicada en el Corán, de cómo empezó Abraham a predicar de joven a la gente, y cómo vivía en la casa de su padre, que era un ministro de Nimrod, el primer y gran tirano del mundo. Son los que empezaron a patrocinar y a promover la idolatría. Abraham rompió los ídolos, dejándole, estoy abreviando, pero para que entendamos las cosas más fundamentales de cuál es este camino recto, dejando, después de haber roto todos los ídolos, dejando el hacha sobre el ídolo más grande, como señalando, haciendo reflexionar a la gente que, pues, de que estos ídolos no se pueden emparar, y señalando que el ídolo más grande, si ellos creen en que estos ídolos pueden protegerlos contra enemigos, darles de comer, darles sostento, ayudarlos en su provisión mundanal, ¿no? O sea, esta es la cuestión de la idolatría. O sea, dirigen el mecanismo de buscar al Creador, pero lo dirigen mal. Este es el gran problema. O sea, tenemos un mecanismo nato de buscar al Creador, ¿no? O sea, cuando la gente, ay, toco madera, ¿qué los inclina? ¿Qué los lleva a ser supersticioso? O sea, tenemos un mecanismo nato de reconectarnos con nuestro origen, que venimos de Allah y a Él vamos a regresar. Tenemos un mecanismo nato. Esto se llama fitra en el Islam.
concepto del que se puede hablar días y semanas. Cada tema islámico tiene su profundidad. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó la vida de Ibrahim. Ibrahim fue perseguido, sabemos que interrogado por Nimrod y luego fue puesto en el fuego. Allah lo protegió, salió ileso del fuego, ¿no? Después de que el pueblo entero estaba tratando de quemarlo vivo. Salió, estuvo de nómada, viajó. Sabemos la historia de Yusuf, ¿no? De José, de su papá Jacobo, y de los 12 tribus de Israel, y cómo entraron a la esclavitud, y cómo Allah sacó al pueblo escogido de Israel, lo sacó de estar en esclavitud con el faraón, con el profeta Moisés, cruzó el mar, y luego sabemos que finalmente los unificó bajo un solo gobernador, el rey David, y luego Salomón, y luego lo que pasó con el pueblo judío y los profetas. Sabemos que hubo profetas inclusive antes, y historias sueltas, ¿no? Como Jonás, ¿no? Jonás, que pues él siendo de la gente de Israel, pero se alejó y fue a darle invitación a que adoren a un solo Dios, a un pueblo que no era de los hijos de Israel, ¿no? Y se desesperó y sabemos que se lo tragó una ballena, ¿no? El Corán está repleto de todas estas reflexiones, para que reflexionemos tanto el bien como el mal, el camino correcto y el camino desviado. Y en esencia sabemos que lo más importante pues es lo que llamamos Tauhid, el dirigir el culto a un solo Dios, pedirle directamente a un solo Dios. Eso es lo fundamental, lo esencial. También cuando pedimos a Allah que nos guíe por el sendero recto, no el sendero de aquellos quienes recibieron su ira, pues sabemos que hubo pueblos que recibieron su ira y que fueron desgraciados, inclusive pueblos que fueron muy favorecidos por Allah. Y sabemos que hubo pueblos y gentes que fueron guiadas, los profetas, pero que hubo gente que se desvió. Y los dos últimos pueblos de Dios fue el pueblo judío y el pueblo cristiano, que creemos que el pueblo judío, al rechazar a Jesús, fue una desgracia, porque rechazaron a su propio Mesías. El Mesías Jesús iba para ellos, iba a regresar para ellos en primer lugar y luego para aclarar todo lo demás. Y sabemos que el pueblo cristiano se desvió, se descarrió de lo más sencillo, porque empezaron literalmente a adorar a Jesús. Empezaron a adorar a Jesús. Entonces desviaron el objetivo primordial, que es adorar a Allah. Ma khalaqta al-jinna wal-insa illa liya'budun. O sea, Allah no nos ha creado excepto para que lo adoremos a Él, al Creador, el que nos da todo, el que nos da la vida. A Él hay que agradecer, a Él adoramos. Ese es el punto fundamental del Islam. Saber quién es nuestro Dios, a quién adoramos. Entonces, sabemos bastante sobre el pueblo judío, sabemos sobre el pueblo cristiano, ¿no? Y sabemos que hubo grandes creyentes, pues Jesús fue grande, ¿no? Fue de los ulul azm, de los más distinguidos de la humanidad. Y su mamá, Allah lo dice en el Corán, María fue la más virtuosa de todas las mujeres. Esto Allah lo dice. No ha habido mujer igual que María, una niña súper virtuosa que vivía en el templo. Dios le daba de comer del cielo. A esto lo dice Allah, ¿no? Y Zacarías llegaba y le daba de comer, le llevaba comida y la encontraba comiendo. Y María decía que Allah le daba de comer. O sea, María fue
una mujer bendita, o sea, tuvo a Jesús sin que ningún hombre la tocara, o sea, fue un milagro, pero el milagro, como Alá dice en el Corán, cuando María le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo yo voy a tener un hijo si ningún mortal me ha tocado? Era virgen. Y Alá, y el Jibrael dice, Alá solo dice sé y es, y nuestra vida realmente es milagrosa. Cada uno de nosotros, o sea, venimos de una pequeña gota de esperma y somos lo que somos. Y podríamos llegar a ser más si nos esforzamos en esta vida con la gracia de Allah. ¿No? O sea, el conocimiento se va adquiriendo, las cosas, las destrezas se van aprendiendo, ¿no? Uno puede volverse ingeniero civil, ¿no? Y hacer cosas grandiosas, ¿no? Pueden hacer grandes edificios, pueden hacer trenes, pueden crear sistemas con la ayuda de Allah, claro, ¿no? Y pues todo esto sirve para el desarrollo y el progreso de la humanidad. Pero vemos que los pueblos del pasado, los dos ejemplos que están constantes en el Corán, o sea, Alá nos habla mucho sobre Jesús y nos habla mucho sobre el pueblo judío y el pueblo cristiano. Nos habla mucho para que nos mantengamos en el camino recto. Y es importante, o sea, algo que el Islam, que los musulmanes deben de constantemente buscar es el conocimiento, tratar de conocer a Allah. O sea, sabemos, Allah habla de sus atributos, de quién es Allah, habla de sí mismo en el Corán, que Él es el más misericordioso, que es el que todo lo sabe, que nada se le escapa de su conocimiento, que Él es el que nos va a juzgar, que Él, pues nada frustra su poder, ¿no? Saber de Allah, ¿no? Porque creemos que en la tumba, pues esto no va a ser un criterio, ¿no? Nos van a preguntar, a los musulmanes se nos va a preguntar, para ir distinguiendo, ¿no? Esto es importante que lo aprendamos, ¿no? Se nos va a preguntar en la tumba, luego, como una clasificación. ¿Quién es Allah? ¿Quién nos va a preguntar? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y tendremos que decir Allah, o sea, hay que tener un conocimiento de Allah. Y nos van a preguntar los ángeles en la tumba, ¿quién fue tu profeta? O sea, ¿cómo te instruiste? ¿En qué te basaste? ¿Y cuál fue tu religión? O sea, ¿cómo te comportaste? ¿No? Y esto es lo más básico. Nosotros creemos que la vida es creer y actuar. Creemos, y para la creencia hay que tener conocimiento, hay que aprender y saber qué es lo que realmente creemos y qué es lo que no creemos. Esto es bien importante, el imán, ¿no? Y esto, y cómo debemos actuar, ¿no? Entonces tenemos el imán, nuestra creencia, nuestras posturas teológicas, y tenemos lo que hacemos, que prácticamente es el Islam, ¿no? Todo lo que hacemos en el Islam, y tenemos pues volúmenes y volúmenes de libros, tanto teológicos, donde viene la escatología, donde viene todas nuestras creencias básicas de creer en Allah y cómo debemos de creer en Allah, de creer en ángeles que no vemos, saber del jinn, saber de la historia de la gente del pasado, saber de nuestras creencias y nuestras posturas respecto a los profetas de antes y los mensajeros, y saber de los libros que se revelaron y cuál es nuestra postura, y ver cómo se desviaron y cómo se mantuvieron sobre el sendero y cómo lucharon por la causa de Allah las gentes antes que nosotros, y tener la creencia en la vida que viene, que hay algo grandioso, que es el paraíso que Dios ha creado ya, ¿no? Para los creyentes, y que hay un castigo para aquellos que rechazan, que no creen. Y pues creemos en el decreto divino, que Alá decreta estas cosas, que Alá lo ha escrito,
que Alá sabe lo que vamos a hacer, pero nos permite y nos da este libre albedrío. O sea, estas son creencias y nos ha enseñado cosas básicas que debemos hacer para mantenernos firmes en nuestra fe, como la oración, el ayuno, pero nos ha instruido cómo comportarnos con el resto de la humanidad. Y por eso tenemos grandes volúmenes y grandes obras de libros de fiqh, lo que llamamos fiqh, de las prácticas, y que abarca todo, desde cómo ir al baño, cómo lavarnos los dientes, cómo gobernar un país. O sea, nosotros sabemos cómo gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto es. Y todo esto lo encontramos en el Corán, en la tradición profética. O sea, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba vivo, no solamente recitaba el Corán, Alá lo dice muchas veces en el Corán y insiste, porque esta es la prueba para muchos humanos, ¿no? Dicen, no, que yo sí creo en Dios, pero este aspecto humano de un profeta, yo tengo mis dudas, porque yo soy humano, yo veo que él es humano igual que yo. ¿Por qué hubiese de seguir a este humano, no? Y ahí es donde entra el orgullo y la arrogancia. Por eso tenemos que aceptar que el mensajero es un profeta y que recibe revelación de Alá, y que Alá escogió a este hombre, y Alá nos ha dicho que en él tenemos un buen ejemplo. O sea, cómo orar, ¿no? Alá en el Corán no nos da tantas especificaciones de cómo debiésemos de orar, pero vemos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Cómo él hacía, sabemos hasta el último detallito, hasta cómo movía el dedo en el salat, ¿no? Sabemos cómo movía los labios en el salat. O sea, sabemos muchísimos detalles sobre detalles de cómo el profeta hacía el salat, porque pues Alá nos dice que en el profeta tenemos un ejemplo, y aparte no solamente de cómo actuar, cómo hacer lo que Alá ordena, sino también el profeta mismo instruía cosas que no venían en el Corán, sino él mismo decía cosas y se volvieron parte de la práctica islámica, ¿no? Nos aclaraba cosas como todo lo que sale del mar es halal, ¿no? O sea, y iba y comía, o sea, hay cosas que no comía, hay cosas que sí comía, ¿no? La sunna, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, es básico, y aquí es una prueba. Esto es lo más importante. Tenemos que obedecer a Allah cuando dice obedezcan a Allah y a su mensajero. Decenas de veces Allah dice, y en diferentes ámbitos, poniendo los ejemplos de profetas anteriores y de pueblos desviados, y de repente nos dice, y obedezcan a Allah y a su mensajero. Y nos ha dicho y ha enseñado y les ha mandado a su mensajero, quien les explica lo que ha revelado. Nos enseña cosas que no entendimos de la revelación, le enseñó a los compañeros. Entonces los compañeros resolvían sus asuntos mundanos, todos los quehaceres de la vida, iban y le preguntaban al profeta y él respondía. A veces directamente les daba un verso del Corán y se los explicaba, o él decía, ¿no? Decía cosas tan sencillas, ¿no? Ve y llévale un regalo a tu esposa, o ve cosas sencillas, ¿no? Haz esto, ve y tómate semilla negra o tómate algo de miel, ¿no? Cosas básicas así, y detalles sobre detalles, y tenemos muchos de estos detalles de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se conservaron. Y igual en los tiempos de los califas bien guiados, después cuando murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues esta tradición siguió, ¿no? O sea, el califa Abu Bakr, Omar al-Khattab, que fueron líderes grandiosos, de verdad, líderes. Yo creo que todo político de hoy, y lo digo así para que se nos grabe, o sea, para mí hoy en día, si hay un líder hoy que se siente líder y no ha leído la biografía
de Omar ibn Khattab no merece nada de respeto, porque es un ignorante. ¿Cómo es posible? De verdad, ¿cómo es posible? ¿No? Y es una tristeza porque pues han ocultado este conocimiento, pero no ha habido un líder de verdad. Es que hay que estudiarlo, ¿no? Lo triste es de que sé que si me está escuchando un cristiano ni siquiera saben de quién estoy hablando. Pero les hablara de Roosevelt, les hablara de Churchill, les hablara de Zapata, o sea, lávense la boca. O sea, estos cuates al lado de Omar ibn Khattab, por favor. Pero ¿qué es lo que los hacía líderes? ¿Qué es lo que... su humildad, ¿no? Ellos decían, o sea, y ellos resolvían las situaciones dinámicas, o sea, después de haber conquistado los dos imperios más grandes del mundo, ¿no? El imperio bizantino y el imperio persa, ¿no? Y de una forma milagrosa, o sea, realmente hay que estudiar las vidas de estos hombres, ¿no? Y la'anahullahu a la Shia, la'anahumullah, cuando, o sea, de veras, y no voy a traducir eso, la'anahumullah, y que Allah los humille y les enseñe a aquellos que hablan mal de Omar, o sea, no tienen conocimiento alguno de la historia. Y es de veras una lamentación que esos grupos de hoy que gobiernan en algunos países, que en países persas, cuando Omar les llevó el Islam a esos rumbos y fue Omar que llevó el Islam y abrió el Islam en esas áreas, y en vez de ser agradecidos, astaghfirullah, glorifican la tumba de la persona que mató a Omar. A'udhu billahi. Pero eso es historia, todo fue qadar de Allah, todo esto es qadar de Allah, pero hay que buscar, hay que tener cuidado, porque la búsqueda continúa. Este es el punto que quiero enfatizar hoy, la búsqueda continúa. O sea, no haces tu shahada y te quedas ahí. Repito, no te quedes en la puerta del Islam, entra al Islam. Udkhulul silma kafa. Entra al Islam con integridad, de forma completa. No agarres nomás el puro manubrio de un carro y te sientas Nigel Mansell, ¿no? O sea, aprende a manejar este gran vehículo que nos ha dado Allah directamente con el Creador. Seamos creyentes, busquemos ese gran ejemplo que tenemos en la primera comunidad. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam no estuvo solo, y esto es una característica de nuestra fe. Esto es bien importante que comprendamos, y el que no lo comprenda tiene problemas teológicos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no vino nomás a enseñarle a un pueblo ignorante, sino Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo compañeros. Allah guió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y guió a la gente alrededor de él. No estuvo solo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es lo grandioso del Islam. Tuvo una gran comunidad al lado de él, con figuras increíbles que hicieron todo esto posible con la ayuda de Allah. Y cada uno jugó un rol importante. Y los que siguieron, los ulemá de estos tiempos y posteriores, pues trataron de conservar esto, porque sabían que ahí estuvo lo grandioso, ese es el ejemplo. Y los estudiantes de los estudiantes, o sea, esto es lo que continuaron. O sea, después del califato, vemos las vidas de los ulemá, y cuál es la característica básica de todos los grandes ulemá, del imam Ahmed, del imam Malik, del imam Shafi. La característica fundamental de ellos es de su apego a la sunna. Esa era la característica fundamental. Los hablamos como los rabinos del judaísmo. Ya les hablé un poco de eso, de los rabinos, que hay gente hoy que la gran mayoría de judíos siguen los rabinos. O sea, quieren saber qué dijo fulán, qué dijo Yusuf bin Isa, qué dijo fulán, qué dijo fulán, qué dijo fulán, qué dijo Maimónides. Astaghfirullah. Se desviaron. Allah lo dice en Surat al-Tawbah, que tomaron a sus rabinos como dioses. Nosotros queremos saber
¿Qué dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Qué hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y cómo se entendió en su época por estos grandes compañeros que tuvo él. Y por eso los grandes ulemá no eran sus opiniones, siempre buscaban primero, obviamente, lo que dijo el Corán, lo que decía. Y cómo se entendió. ¿Y qué dijo Muhammad sobre ese verso, sallallahu alaihi wasallam? Esto es básico. Pero vemos al Imam Ahmed, ¿no? Dicen, nosotros seguimos 4 escuelas. Clásico, aburrido, boring. Digo eso. Vamos a continuar a estudiar, ok. ¿Quién dijo que nomás eran 4 madhabs? ¿De dónde sacaron eso? Eso lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. No, nada que ver, por favor. Pero sí, eran grandes escolares. Pero ¿cuál era la característica de estos grandes escolares? La sunna, que buscaban la sunna. Esta era lo fundamental, lo más básico de ellos. Imam Ahmed escribió el Musnad, o sea, pasó más tiempo dedicado y enseñando el Musnad, o sea, una colección de hadith, y sus maestros eran maestros del hadith. Imam Malik, al-Muwatta, la colección de hadith que antes de que llegara Bukhari era la colección más auténtica y la que más reconocimiento tenía. Imam Shafi igual. O sea, lean la Risala de Imam Shafi, que es un libro es un libro que es como el primer libro de Usul al-Fiqh. Lean este libro, es todo sobre la sunna, cómo debemos, y pone argumentos para que nos aferremos a la sunna, ¿no? Y esto es básico. O sea, leemos, o sea, porque el Corán mismo nos dice que debemos de aferrarnos a Allah y al mensajero. Ati'u Allah wa ati'u Rasula. Obedezcan a Allah y obedezcan a su mensajero. Si el mensajero les da algo, tómenlo, y si les prohíbe algo, abandónenlo. Así dice Allah. O sea, ninguno de ustedes es creyente que lo hagan al mensajero un juez entre ustedes. Esto lo dice Allah. Esto lo dice Allah en el Corán. Entonces la sunna obviamente tiene un maqam, un estatus primordial, básico. Es básico, es parte del paquete de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dice en el Corán, وَمَا يَنْتِقْ مِنْ هَوَاهِ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no pronunciaba para sus propios beneficios y sus cosas, sino Allah le revelaba, ¿no? Y hay muchas cosas. Si quieren entrar a la discusión sobre la importancia de la sunna, pues claro, o sea, hay cosas. ¿Por qué los musulmanes rezaban hacia Jerusalén en un principio? ¿Quién les dijo que rezaban hacia Jerusalén? No hay ningún verso en el Corán que dice que recen hacia Jerusalén, ¿verdad? Este es un ejemplo de muchísimos. O sea, ¿cómo aprendieron por qué Muhammad sallallahu alaihi wasallam así rezó? ¿Y cómo? Pues sí, a lo mejor recibió revelación, pero no estaba, no es. Y ese es otro tema. Hay que entender, hay que abrirnos, hay que entender estos temas, hay que entenderlos. Por eso estamos como estamos. Y nuestros ulemás están hablando puras tarugadas. Astaghfirullah, no que estén hablando, sino están hablando, a ver, hermanos, ya viene Ramadán. Tienen que ayunar y así. A ver, hermanos, les voy a enseñar a recitar Surat al-Fatiha. Hermanos que estudiaron 10 años y que pues estudiaron usul y temas importantes, están enseñando. A ver, hermanos, cosas básicas de la sira del profeta. Digo, ya ustedes, ya avancemos. Next. O sea, cambiemos de capítulo. O sea, tengan temor a Allah, levántense, salgan del hoyo. La ignorancia no es una excusa. El Corán está, y la sunna y todo está ahí tendidito para que lo podamos estudiar. Ahora está en nuestros dedos, nomás es búsqueda y ahí está. O sea, hay que estudiar. Yo les recomiendo a muchos que estudien la colección. Todos están de acuerdo
dicen, pues después del Corán, pues el libro más auténtico de Hadith es el Bukhari. Eso es consenso de todo el histórico, ¿ok? Pero yo les pregunto, ¿quién ha leído el Sahih Bukhari? ¿Quién lo ha leído? Ni siquiera nos hemos tomado la molestia como comunidad musulmana de habla hispanoparlantes de traducirlo. Ni siquiera lo tenemos traducido. Deberíamos de llorar porque no tenemos este conocimiento. O sea, el Imam Bukhari es una selección de selecciones de hadith. O sea, es una gran obra. Yo creo que de las obras literarias más importantes, grandiosas que ha habido, la verdad. O sea, con mucha piedad y determinación, y aparte es un libro que nos instruye. Yo creo que el último libro de los 97 libros del Sahih Bukhari, el Tawhid, el libro del Tawhid, me acuerdo que un shia me comentaba que esto del Tawhid lo inventaron en Saudi Arabia. O sea que es que nos metemos en cuestiones políticas y nos confundimos de una forma asquerosa, ¿no? Y la gente empieza a repetir puras estupideces, ¿no? En primer lugar, o sea, que los wahhabis y que el gobierno y que los ingleses, o sea, primero vamos a... O sea, Mohammed ibn Abdul Wahhab fue hace 300 años, los ingleses no pisaban esos suelos, no sabían nada de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Por ahí se enteraban, pero pues no tenían, no intervenían en lo más mínimo. Ahora Saudi Arabia y las enseñanzas de Mohammed ibn Abdul Wahhab no son sinónimos, no es lo mismo, pero que confundan eso o sea, lean, o sea, decía este shia es que el Tawhid, pues Imam Bukhari puso como capítulo, el nombre de su capítulo era Kitabu Tawhid, y el primer hadith es un hadith sobre cómo Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruyó a Mu'adh ibn Jabal a que lo primero que le enseñara a la gente es el Tawhid, an yuwahidullah, literalmente, o sea, que primero entiendan que Allah es uno solo y que lo adoren directamente a Él, sin intermediación, sin ídolos. Luego, cuando lo comprendan, entonces que le enseñen la oración, y cuando lo establezcan, que les enseñen a dar el zakat y que no tomara de las riquezas, ¿no? O sea, no se aboracen, ¿no? Y de eso mismo se los redistribuyes a ellos. También tiene un libro de Ahkam, o sea, como de los libros del liderazgo, y es bien importante porque aún así, por ejemplo, estoy hablando de la distribución del zakat, era local. O sea, nosotros mandamos nuestro zakat a otros lados del mundo en muchos casos. Tienes que ver cómo está tu vecino, qué necesita tu vecino, cómo están los musulmanes en la localidad. Que Alá nos haga fuertes, y debemos de tener colección, o sea, tenemos que tener un Beitul Mal. O sea, estamos bien mal como musulmanes en este mundo secular, estamos bien mal como musulmanes en este mundo secular. Y repito las cosas porque es una sunna. Es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él repetía cosas 2, 3 veces para que quede claro. Nosotros estamos mal porque nos hemos desapegado de la sunna. Uno de los libros en el Sahih Bukhari es el I'tisam, el apego a la sunna, ¿no? O sea, esto es básico, y tenemos grupos de musulmanes hoy que dicen que ellos no siguen la sunna y que a'udhu billahi. Tenemos muchos problemas en la umma, muchísimos problemas. La ignorancia es bruta, ¿no? La ignorancia en el mundo islámico es brutísima. O sea, me acuerdo la primera vez que fui a Indonesia, escuché el adán de la oración del Fajr, de la madrugada, y salí. Y encontré una mezquita, y la mezquita eran puras tumbas, o sea, había puras tumbas. Estaban ahí haciendo dua, y me acuerdo, todavía o sea, me quedé, ¿qué es esto? Entonces ahí, o sea, ya estaba llegando el alba, ya era hora, y pues llego a esta mezquita y digo, no, pues yo no voy a rezar aquí. Entonces a buscar una mezquita donde
Y luego, alhamdulillah, encontré en el camino, estuve hablando con, no me acuerdo, un hermano de dónde era, y le digo, oye, ¿no hay una mezquita donde no tengan estas tumbas? Y ya me dijo, no, pues la mezquita de allá, y tuve que caminar a distancia para encontrar una mezquita. Y así estamos, hasta vas a los musulmanes de la India, que tienen sus darkas, y pues no nos vayamos tan lejos. O sea, aquí en México tenemos organizaciones islámicas que dan vergüenza, ¿no? Ahí en la colonia Roma está esta señora que se ponen a cantar y al jiji, bilaki, hermano muslim, aléjate de eso. ¿Eres muslim o no eres muslim? Así de fácil. Y fuman mota, y creo que, o sea, esto yo lo he visto, o sea, no me vengan con cuentos. Y hacen ahí, Audu Bilaji, tienen ahí una imagen de la Virgen María, y Audu Bilaji, ¿qué es eso? O sea, tu fe corre peligro, o sea, no puedes estar ahí, yo soy muslim y muy intelectual. Audu Bilaji. Si no has entendido la importancia de aferrarte a Allah y a su mensajero, no has entendido el Islam, así de fácil. Y yo sé que hay muchos que se quieren agradar al occidente y color de rosa y eso. No, hermanos, hay que agradar a Allah en primer lugar. Y el occidente está esperando que nosotros sigamos nuestra religión porque ellos no tienen. No saben cómo vivir, no saben cómo acercarse a Allah. Es una tristeza. Pero lamentablemente pues muchos musulmanes tampoco. O sea, siguen el puro bluff. Y luego se sienten, o sea, tienen hasta admiración por las cosas tristes, ¿no? O sea, ven a algún país musulmán y agarran lo más, o sea, lo que a un creyente diría, qué asquerosidad, qué tristeza, qué condición tan deprimente están esos musulmanes, y luego ves a algún mexicano y casi idolatrándolos, o sea, siguiendo, yo sigo, ay, qué buena onda, y esto es padrísimo, ay, y Audu Billahi. O sea, cuando menos pidan a Allah que los ayude a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Esto es el Islam. Yo recomiendo mucho, hermanos, que empecemos a estudiar el Corán, que lo leamos diariamente, eso es de cajón. Y si no, aprender, o sea, leerlo en español, buscarte una buena traducción y buscar, cuando tengas un verso que no comprendes, averiguar qué han dicho los escolares sobre este verso, ¿no? Ver el tafsir, preguntar, averiguar y estudiar diariamente. Ver el contexto histórico. Hay que estudiar historia, eso es básico, saber la historia desde una perspectiva islámica. Hay que buscar guía, hermanos. Esto es, la búsqueda no termina con tu shahada. Apenas comienza con tu shahada. Ya llegaste al Islam, ahora entra a las puertas. Ahora hazte muslim. Sométete a Allah. Haz tus oraciones. Las oraciones son en horas determinadas. Esto es el contrato con Allah. Al-farq bainahum wa bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el contrato que tenemos a Allah, la diferencia que nosotros tenemos con ellos, o sea, los no musulmanes, es el salat. Y quien abandona de los musulmanes el salat, pues no es musulmán. Así de fácil. O sea, ¿cuántos musulmanes no conocemos que no hacen salat? Pues hay que darles dawa primero a ellos. Hagan salat. O sea, no eres musulmán así, ¿no? O sea, y es un tema que han discutido los ulemá, ¿no? Y grandes compañeros del profeta, y hay que ver cuál es la postura correcta. O sea, no puedes ser musulmán sin hacer salat. O sea, que digas, yo no rezo en lo absoluto. Ahora hay diferencias. Por ejemplo, Ibn Taymiyyah dice, bueno, aquel que hace de repente su salat, que hace algunos salats, ok, y que no rechaza. Y dice, sí, pero tengo problemas y me cuestan. Ok, andas mal, hermano, por eso es lo más básico. Es lo más básico. Y no sé por qué nuestros escolares o la gente estudiosa, porque realmente escolares
son contados. Es que no puede haber una escolaridad en el sistema actual. O sea, tenemos problemas. O sea, no se fomenta la escolaridad. Y pues no hay. O sea, no hay como para quién y como para qué. No, estamos mal. Que Alá nos incremente en conocimiento y nos enseñe el camino recto. O sea, ayer una hermana que parece, alhamdulillah, la ha guiado al Islam. Yo hice un comentario ayer de que cuando mi hermano, yo todavía no era musulmán, pero acompañé a mi hermano a algunas embajadas, y que la única embajada que le abrió la puerta fue Irán. Pero yo no estoy diciendo que esa embajada era o sea, que ahí instruían correctamente sobre el Islam, para nada, ¿no? Realmente, y les digo, el chiismo, y les puedo hablar y con detalle, el chiismo se desvió del Islam, como muchos otros grupos. O sea, en esencia, se han desviado de la Sunna. Se han desviado de la Sunna. Y esto es muy claro, nomás, y con fecha y personajes y todo, les podría explicar cómo fue que se desviaron. Siglos después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali no tenía nada que ver con lo que estos creen ahora. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma, radiallahu anhu, no tenía nada que ver con estas creencias, nada que ver. Él sería el primero en pelear contra esas estupideces de lo que dicen sobre de él, ¿no? Como Jesús no tendría nada que ver con la cristiandad hoy, ¿no? Diría, ¿quién les dijo que yo era Dios? Así, Ali, ¿quién les dijo que yo voy a interceder por ustedes? ¿Quién les dijo que yo no reconocía a Omar? ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién les dijo que hay una persona en una cueva y que va a salir, que los va a ser su guía y su salvador? ¿Quién les dijo eso? ¿De dónde lo sacaron? No inventen. Pero pues sus invenciones son claras, se sabe fecha y hora y lugar. Bueno, hermanos, que Alá nos guíe. Ihdinas sirat al-mustaqim, diario pedimos, guíanos por el sendero recto. Díganlo con sinceridad. Pídanle a Alá la guía todos los días. Y busquen, porque quien busca encuentra. Man jadda wajada, quien se esfuerza en buscar la verdad con un corazón sincero, con ikhlas, con sinceridad, queriendo complacer a Allah, queriendo acercarse a Allah, Allah le va a guiar. Pero quien se aferre, es que esta cultura me gusta, y son buena onda esos de la embajada, y fíjate que esto, y estas historietas que me dicen sobre esto, qué bonito. A'udhu billahi. Aférrense a lo que Allah dice y lo que nos ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nunca se desviarán. Garantía. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.